Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué día, ¿no? Qué día donde va. Yo por lo menos estoy así llena de inspiración y energía. Es un placer enorme estar acá. Vengo muy seguido a Uruguay, por suerte. Trabajo hace rato con los colegas de la ANEP y del Instituto de Formación en Servicio, así que es un placer estar aquí de nuevo. Y hoy vengo a hablar de la chispa del aprendizaje profundo. Venimos hablando de aprendizaje profundo todo el día. Y quiero arrancar esta charla con un ejercicio de imaginación. Los voy a invitar a que se imaginen el futuro. Traten de visualizar, a ver si esto me anda, a sus estudiantes, a los niños y niñas y adolescentes que hoy están en las escuelas. Traten de imaginárselos como adultos, cuando sean grandes. Traten de pensar en cómo les gustaría que fueran. No cómo creen que van a ser, sino cómo desearían que fueran. Y piensen en una lista de atributos, de características, ¿no? Por ejemplo, curiosos. A ver, piensen internamente, un minuto para pensar cómo les gustaría que fueran esos adultos. A ver, ¿quién me dice? Vamos a hacer un ping-pong muy rápido. Voy a tratar de hacer algo interactivo con 4200, vamos a ver cómo me sale, pero hay un par de micrófonos acá adelante. Vamos a hacer tipo ping-pong de a una palabra. ¿Están los micrófonos acá adelante? Una característica, a ver qué me digan. Exitosos, dicen por ahí. Bueno, después podemos charlar de exitosos, cómo lo definimos. Genial, ¿qué más? A ver, a viva voz. Creativos, ¿qué más? Felices, comprometidos, libres, Cuestionador. críticos con pensamiento crítico, solidarios, empáticos, emprendedores, independientes. ¿Se sienten identificados con las cosas que están escuchando? Ahora. Yo siempre pienso cuál habría sido la respuesta si hubiéramos hecho un ejercicio similar hace 50 años, ¿no? Y probablemente hubieran salido cosas distintas como trabajadores, obedientes. Alguien me decía el otro día que hacía este ejercicio, contador, abogado. Yo creo que estamos realmente en un clima de época y todos los que estamos aquí seguramente sintamos algo parecido, ¿no? En este mundo donde no está claro qué va a ir pasando, pero sí que va cambiando muy rápido. Hay algo de generar en esas futuras generaciones ese motor interno, esa chispa, ese deseo de seguir aprendiendo siempre, esas ganas de proyectarse, de crear un proyecto de vida comprometido con otros, de seguir siendo curiosos para toda la vida, que pareciera ser por lo menos una de las pocas certezas que tenemos en esto de poder proyectar una buena vida, como sea que definamos el éxito que decían allá hace un ratito. Entonces la pregunta que va a guiar este rato juntos, y creo que nos convoca todo el día aquí en este evento, es si ese es el futuro que deseamos, con el que soñamos, entonces, a ver si anda, ¿qué tenemos que hacer antes? ¿Y qué tenemos que hacer antes en nuestro metro cuadrado de incidencia, en nuestra propia baldosa, en nuestra propia escuela, en nuestra propia aula? Y la buena noticia, creo yo, es que hay bastante consenso en el mundo académico, en el mundo educativo, del hacia dónde, ¿no? Hoy vienen hablando hace rato los que trabajan en la red de estas grandes capacidades para la vida, transversales, que nos atraviesan, que no se enseñan en el vacío, por supuesto que se enseñan ancladas en conocimiento, en contenido conceptual, pero son capacidades que nos atraviesan y que queremos formar para toda la vida. Estas son las competencias de aprendizaje profundo que ustedes trabajan aquí en la red, pero hay un montón de marcos conceptuales parecidos. Están las habilidades del siglo XXI, hay un montón de marcos que son, les diría, primos hermanos, ¿no? Un gran movimiento mundial en esta línea de educar capacidades para la vida. Este, por ejemplo, es el ejemplo de el marco de organización de los aprendizajes de mi país, de Argentina. Si uno mira en los diseños curriculares de todo el mundo, empieza a haber un énfasis y una convicción de que por acá viene el camino, ¿no? Si las van a ver ahí, las capacidades son muy parecidas. Algunas coinciden, otras son parecidas. Pensamiento crítico, aprender a aprender, resolución de problemas, comunicación, trabajo con otros, compromiso, responsabilidad, bastante parecidas también a esos atributos que nos imaginamos para el futuro, para eso que soñamos.
La pregunta que todos nos venimos haciendo, todos los que trabajamos en educación, es, ¿pero cómo? ¿Y cómo, no? ¿Cómo lo hago yo con mis colegas en mi escuela, en mi sala, con mis alumnos? Y acá, por suerte, escuchamos un montón de ejemplos bien concretos y bien inspiradores de ese cómo. Y de ese cómo les quiero hablar hoy. Porque yo siento que, por lo menos a nivel sistémico, en toda Latinoamérica, no solo aquí en Uruguay o en mi país, en Argentina, estamos un poco así como estos dos cavernícolas con la rueda cuadrada, que sería esta educación para la vida, ¿no? No es que no tenemos ninguna rueda. Tenemos una rueda, pero no termina de rodar. Está cuadrada. Y ante esto hay dos opciones posibles. Una es el discurso antiescuela. La escuela de hoy ya no sirve más, hay que derrumbarla, hay que reinventar la rueda, ¿no? Hay que demolerla y hacer una nueva. Yo creo que ese discurso es muy peligroso, es muy tóxico. La otra posibilidad, si yo no quiero reinventar la rueda, pero necesito que la rueda empiece a rodar más fluidamente, ¿es cuál? ¿Qué harían ustedes para que esa rueda cuadrada empiece a rodar? A ver, háganme con las manos, a ver la forma. Limamos los bordes, ¿no? Y limar los bordes, ¿qué quiere decir? Quiere decir apoyarnos en lo que la escuela hace bien hoy, en lo que cada uno de nosotros sabe hacer bien hoy, en nuestros zapatos, en nuestras fortalezas, y hacer pequeños ajustes, pequeños pero estratégicos, esas vueltas de tuerca, lo que hacemos todos los días para que nuestras prácticas de enseñanza empiecen a volar y a estar más cerca de ese futuro que queremos construir. Porque la educación nunca es neutra. Podemos hacer cosas que redunden en ese futuro hermoso que soñamos, o también la educación podría construir una antilista de chicos no curiosos, no comprometidos, no independientes, no solidarios, no con herramientas para aprender toda la vida. ¿Y entonces qué? ¿Qué significa esto de las vueltas de tuerca? Voy a hablar de dos en particular, tratando de aterrizarlas mucho en las decisiones que uno como docente toma todos los días. La primera gran vuelta de la que quiero hablar es curricular, tiene que ver con los contenidos. Y la segunda tiene que ver con las estrategias de enseñanza, en particular con las preguntas y los problemas con los que trabajamos en clase. Pensando en los contenidos, si yo tuviera que dejarles algo y se quedan una sola cosa de esta charla, es este mantra que para mí nos tiene que acompañar todo el tiempo, es menos es más. Menos qué y más qué. Menos cobertura superficial, más profundidad. Menos temas y más comprensión. Menos cantidad y más calidad. ¿Y qué quiere decir esto de comprensión, ¿no? De aprendizaje profundo? Porque lo venimos diciendo todos con mucha convicción, pero creo que vale la pena desmenuzarlo. ¿Qué pinta tiene en la realidad cuando alguien comprende bien algo, cuando es amigo del conocimiento, cuando es parte de su identidad, de su caja de herramientas? Y a ver, vamos a hacer otro ejercicio. Y les pido que piensen en algo que comprendan bien, que digan, esto es parte de mi lente para ver el mundo. Algo que dicen, esto lo sé bien, lo entiendo bien. O vale también algo de, esto lo sé hacer bien. Por ejemplo, hace poco hice este ejercicio y él me decía, yo entiendo bien el fútbol. Buenísimo. ¿Cómo te das cuenta de que lo comprendés bien? Bueno, veo un partido y enseguida me doy cuenta de la estrategia de los entrenadores. O me doy cuenta cómo son las formaciones. O veo quién está por ganar. O digo, como hacemos todos, qué recomendaciones le daría al técnico para que mejore su estrategia. Y otra colega me decía, yo entiendo bien la Revolución Francesa. ¿Cómo es que entendés bien la Revolución Francesa? Y sí, la entiendo bien porque, bueno, te la puedo explicar, puedo dar clases sobre la Revolución Francesa, entiendo los intereses en pugna, entiendo qué pasó antes y cómo fue lo que pasó después a raíz de eso. Miro cualquier revolución o cualquier proceso político y puedo entenderlo con la lente conceptual de la Revolución Francesa. Entonces, a ver, piensen ustedes ahora, no es tan fácil. Algo que comprendan bien. ¿Quién me dice? A ver, voluntarios. Micrófono, vamos a hacer 2. Qué miedo, porque somos 4.200, pero ustedes olvídense que hay gente alrededor. Algo que comprendan bien. Acá hay una mano, a ver. O allá hay una mano, mira, ahí más cerquita tuyo.
Algo que entiendas bien o que sepas hacer bien. Contame. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Silvia, vengo de un club de niños en convenio con INAU. Es un placer estar acá. Te escucho poquito, hablame más fuerte. Lo que comprendo y he comprendido hace 20 años que trabajo en la educación es mi rol como educadora. Tu rol como educadora. A ver, vamos hasta ahí. ¿Por qué? Ahora ¿Cómo digo. te das cuenta de que lo comprendes bien? A ver, contame distintas maneras en que te das cuenta. Bueno, es un proceso. Son muchos años de repensar mi rol, de ir hacia atrás, hacia adelante. Podés pensar en cómo eras antes y cómo sos ahora. Reinventarse, Genial. actualizarse. La mirada hacia los niños y niñas es distinta a la que tenía hace 20 años atrás. Perfecto, pero ¿cómo te das cuenta de que lo comprendiste bien? No cómo llegaste a hacerlo, sino que cómo te das cuenta ahora. En lo cotidiano me sucede cuando entiendo que mi rol es el que facilita, el que acompaña. Perfecto. Y veo a los niños y niñas que están en pleno aprendizaje constante desde su lugar. Tomo Perfecto, lo que ves ellos a los dan, niños desde tu rol. ¿Los puedes Sí. acompañar? acompaño ese proceso. Perfecto. Y Si te cambio de niños, te doy un grupo de otros niños que no conoces, Sí. ¿se te ocurriría cómo arrancar para acompañarlos? Tomo en realidad lo que ellos me están diciendo, no solo con las palabras, sino con lo que hacen en lo cotidiano. Genial. Yo trabajo de una manera especial, tengo un cuadro de campo donde anoto lo que va sucediendo, lo Perfecto. que van diciendo. Tomás nota y haces consciente Sí. cómo va siendo tu rol. Genial, muchas gracias. Un ejemplo más, a ver, alguien distinto, que diga algo distinto. Los amedrenté ahora. Ah, ¿dónde estás? Acá. Ahí. ¿Cómo estás? No veo, perdón. Ahí, perfecto, hola. ¿Cómo Algo estás? que comprendas bien, en profundidad. Hacer el pan casero. Hacer pan casero, genial, genial. Y está diosa, claro. Está buenísimo, ¿no? Porque son ejemplos distintos que nos van a servir para pensar. ¿Cómo te das cuenta? Y mira, antes de ponerlo al horno, porque lo veo bien leudadito. Y después que saco del horno, porque antes que se enfríe, ya lo comieron. ¿Sabés cuándo está listo? Tenés como evidencia de que está bueno, de tu desempeño, porque a la gente le gusta y supongo que pide más. ¿La pasás bien haciendo pan casero? Espectacular. Imagínate, ahora me encantaría estar haciendo pan casero. Y nosotros estaríamos... Genial. Yo creo que estaría feliz comiendo pan casero en este momento. ¿Podés enseñarle a otro a hacer pan casero? Pero claro que sí. Genial. ¿Podés escribir la receta? Podemos escribir la receta y capaz que si querés podemos explicar qué le pasa a la levadura cuando le ponemos azuquita o se nos va la mano con el agua caliente. Genial, te voy a necesitar para dentro de un ratito con eso. Fíjense que cuando sabemos algo bien, cuando es parte de quienes somos, podemos, a mí me gusta mucho la definición que da el pedagogo David Perkins de esto de comprensión, que es poder actuar con el conocimiento de muchas maneras distintas. No solo contarlo, que es lo que a veces hacemos en las evaluaciones, ¿no? Le pedimos a los alumnos que nos cuenten lo que aprendieron, sino que lo usen en montones de contextos distintos. Y algo muy lindo que pasaba cuando ellos contaban es que cuando comprendemos algo bien y es parte de quienes somos, eso nos hace felices. Nos hacemos amigos de ese conocimiento, es parte de quienes somos. Acá hay algunas de estas evidencias de aprendizaje profundo que creo que ayudan a varias de las que ya salieron en los ejemplos de las chicas, que ayudan a pensar si la comprensión tiene esta pinta, cómo la genero, cómo trabajo de múltiples maneras para generar eso, ¿no? Por ejemplo, si uno comprende algo bien, lo puede explicar, puede dar ejemplos, puede usarlo en situaciones nuevas, puede proponerse preguntas sobre el tema, puede argumentar a favor o en contra, puede explicar por qué es importante conectarlo con su propia vida, enseñarlo, sentirse confiado, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos generar comprensión profunda, pero al mismo tiempo tenemos programas extensísimos de contenidos, porque en todo el mundo los programas son largos, ¿qué podemos hacer? Y hay una herramienta que se las traigo como herramienta bien concreta que ojalá les sirva para sus propias planificaciones y para reuniones de equipo dentro de sus escuelas, para planificar una unidad o todo el año o incluso todo el nivel, por ejemplo, segundo ciclo de escuela primaria o toda la secundaria o lo que decidan, y es una herramienta que se llama los círculos de la comprensión, que son círculos concéntricos y en el medio lo que tenemos que poner de un cierto contenido, supongamos fracciones o
matemática de tercer año o historia medieval, lo que se nos ocurra. En el medio va aquello que queremos que los chiquilines se lleven para la vida, de manera profunda y perdurable. Eso que queremos que en 10, 20 años alguien se los pregunte y lo sigan sabiendo, lo sigan pudiendo usar. En la segunda capa ponemos aquello que es importante conocer, que es importante pero que no es lo irrenunciable. Y en la tercera aquello con lo que queremos que se familiaricen, que les suene, ¿no? Una buena regla de memoria para esto es: si lo puedo googlear, va afuera. Les voy a dar 2 ejemplos que hicieron colegas de ustedes. Este es un ejemplo de colegas de matemática, de secundaria. En el centro pusieron el concepto de función, que una función es un modelo que permite explicar algo de la realidad, que tiene variables, que se relacionan entre sí de una cierta manera. Eso lo tengo que entender para la vida. Los tipos de funciones, lineal, logarítmica, exponencial, cuadrática, son ejemplos de eso, pero si no entendí lo profundo, ya que saberme un montón de tipos se me cae, ¿no? Como un coloso con pies de barro. Y las fórmulas afuera. Y hace poco hacía este ejercicio en un taller con colegas y una docente me decía: claro, estoy evaluando al revés, o le estoy dedicando tiempo a lo menos importante. Priorizar nos ayuda incluso a liberarnos de culpa, ¿no? De esos programas que tenemos que descubrir, pensando en esos grandes conocimientos que tenemos que ayudar a descubrir, a desenvolver. Este es otro ejemplo de profesores de educación física. El concepto de juego lo pusieron en el medio. Saber jugar y entender que un juego puede ser cooperativo o competitivo, que tiene reglas, que esas reglas son acuerdos entre personas, es el aprendizaje profundo. Después los tipos de juegos, vóley, básquet, ajedrez, jugar a las cartas, son ejemplos de eso, casos para entender eso más profundo. Y el reglamento de los juegos lo pusieron afuera. No sé cómo será aquí, pero en mi país, cuando uno reprueba la materia de educación física, uno se la lleva a examen. Y en el examen te toman siempre, por ejemplo, cosas como el reglamento de vóley, ¿no? Y uno lo aprueba maravillosamente, con una nota excelente, bien felicitado, y después te tiran una pelota y no la podés devolver. Entonces, primera idea de hoy, de estas vueltas de tuerca, es dedicarle tiempo a lo importante. Si quiero generar comprensión profunda, tengo que mirar muy en serio mi planificación y decir: ¿cómo planifico? No cronológico, sino que poniendo el tiempo a las grandes ideas de lo que tenga que enseñar. Pensando en qué va a ser interesante, importante para la vida. Primera idea. Segunda idea, segunda vuelta de tuerca es: ¿qué hacemos con las preguntas, las consignas que les damos a los chicos? Y esa es una de mis obsesiones, les diría, como investigadora. Y una de las cosas que hago en muchas investigaciones de escuelas, de aulas, es recoger preguntas de pizarrones, carpetas, evaluaciones, porque ahí uno muestra como medio la hilacha, ¿no? Como docente, de qué es lo que verdaderamente le importa a la hora de evaluar o a la hora de registrar. En general me encuentro con preguntas parecidas a esta. Yo investigo en el área de ciencias naturales, pero me las encuentro en todas las áreas y se las cuento así, se las leo, no las tienen que responder. Dice: ¿qué es una célula? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué es la energía y cuáles son sus formas? ¿Qué función tiene el jugo gástrico? ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación? Esta es la que da terror a más de uno, todos los que no sean profes de biología. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? A ver, ¿quiénes la recuerdan? A ver, levanten la mano. Que no sean profes de biología. ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Son parecidas, ¿no? Están todas como si fueran cortadas por la misma tijera. En la literatura las llamamos preguntas fácticas. ¿Por qué fácticas? Porque se responden con un hecho, con un dato, con una definición, son de respuesta cerrada. Y yo siempre me pregunto: ¿está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? Por algún motivo están, y nosotros los docentes con muy buenas intenciones las ponemos ahí en las pruebas. Miren este ejemplo, por ejemplo, esta es una carpeta de una investigación que hicimos hace poco en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, donde las preguntas son: ¿qué son los bostezos? ¿Qué es un moretón o hematoma? ¿Qué es la tos? Son preguntas simpáticas, pero son todas preguntas fácticas. No es algo que pasa un poquito en el sistema educativo. Por supuesto que hay escuelas que están haciendo cosas increíblemente distintas y hoy vimos muchas acá. Pero todavía hay mucho que seguir recorriendo para desandar este camino donde recuperar contenido es sinónimo de aprender. Esta es una evaluación ¿de qué tema? A ver, miren eso. ¿Llegan a leer desde ahí los que están lejos?
De química, muy bien. ¿Sobre qué? A ver, lo voy a leer en voz alta. El elemento siguiente, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, pertenece al cuarto periodo. ¿Verdadero o falso? Falso, me dicen verdadero, me encanta. ¿De qué estoy hablando? De la tabla periódica, de genial, ¿no? Algunos se lo acuerdan, de los electrones cómo se organizan alrededor del átomo. Esto todos nosotros lo estudiamos porque es parte del programa oficial de la secundaria de todos los países y seguramente le dedicaron un montón de tiempo a hacer estos ejercicios, a poner numeritos de cosas que en plena efervescencia, ¿no?, de la adolescencia, cosas que hoy quedaron en el arcón de la memoria o llamaríamos más técnicamente conocimiento inerte, ¿no?, que está ahí. Usando un viejo marco de los años 50 de la taxonomía de Bloom, que muchos lo van a recordar. ¿Se acuerdan de la pirámide cognitiva de Bloom de las habilidades de pensamiento de orden inferior y superior? Todas estas preguntas están ahí abajo, ¿no?, en el primer escalón, que tiene que ver con recuperar. Ahora, yo les preguntaba antes, ¿está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? Por algo están. Y yo no creo que esté mal. Por supuesto que queremos que los chicos y chicas tengan cierta información en la cabeza para poder pensar. El problema es cuando son muchas, o todas, o la gran mayoría. Y por supuesto insisto en que hay un montón de escuelas que están trabajando de maneras bien distintas, pero si lo miramos de manera sistémica en nuestros países todavía estamos bastante clavados en el escalón amarillo. Y un ejercicio que ojalá tengan ganas de hacer cuando se van de acá es, vayan a mirar sus cuestionarios, sus guías de estudio, sus evaluaciones y marquen con un color amarillo, si lo tienen cerca. ¿Qué cosas son de recordar y qué cosas son de las otras habilidades de pensamiento? De explicar, aplicar, analizar, evaluar, crear. Y fíjense dónde está la balanza. Y una buena manera de empezar es empezar como en las dietas, ¿vieron que uno va de a poco? Agarrar algunas de esas consignas y empezar a transformarlas. Y les voy a dar 2 ejemplos de cómo hacerlo. Uno de ciencias naturales y uno de matemática. ¿Cómo armar a partir de estas preguntas fácticas o preguntas sobre ciertos contenidos que son importantes para aprender, preguntas para pensar, que nos inviten a pensar de maneras más profundas, más interesantes, más ricas? El primero es un ejemplo de ciencias naturales. Y una de las preguntas clásicas de mi área de las ciencias naturales es ¿qué características tienen los seres vivos?, ¿no? Y este es un libro de primer grado, donde ya desde muy pequeños nos empiezan a contar que los seres vivos, ¿qué tienen en común? A ver, yo quiero un coro de ángeles acá, que somos muchos. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Fíjense que está ahí abajo en ese libro de primer grado. Dice, los seres vivos nacen, ¿no? Los aprendemos todos como loro desde muy chiquitos. Miren, mi favorito de ese libro, no sé si lo ven bien ahí, es que la única que se muere, ¿quién es? La planta, ¿no? Queda medio de mal gusto matar a los papás del bebé. Y el otro día estaba mostrando esto y él me decía, y el pato a la naranja al final también queda mal. Pero lo aprendemos a decir de manera declarativa desde que somos muy chiquitos. Y miren cómo evoluciona esto en la secundaria. Esto es un libro de secundaria, donde de nuevo las características que tienen los seres vivos son una lista de nuevo de atributos fácticos. Más larga, más compleja, pero sigue siendo una lista enumerativa. Están formados por células, se nutren, crecen, se desarrollan y se reproducen, bla, 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 bla. ¿Cómo hacemos para transformar esta pregunta fáctica, que es importante, que es tratar de entender qué es la vida, que es un debate que a los científicos nos sigue apasionando y que no tiene real respuesta, en una pregunta para pensar? Y ahí hay algunos secretos. Y uno es empezar a usar el misterio, la narrativa, el desafío, transformar la búsqueda de respuestas en algo que tenga chispa, que tenga desafío para resolver, que sea un problema, una pregunta para pensar. Les cuento una que yo uso un montón, y siempre cuento porque me parece divertida y me vas a ayudar ahí con la levadura, que es el problema de la levadura. Y la usamos desde que los nenes son chiquitos hasta grandes. Y dice así, resulta que yo estaba en casa cocinando pizza y me quedé sin levadura. Y entonces fui a comprar al súper levadura nueva, la saqué de la heladera, y estaba pagándola en la cola por pagarla y una señora me dice, hey, cuidado, tratala bien a esa levadura porque es un ser vivo, ojo que no se te vaya a morir. Y yo la miré fijo a la señora y dije, usted disculpe, ¿no? Pero ¿usted está bien?
Porque esta cosa que tengo en la mano, que se parece a eso que ustedes están viendo, no se parece a otros seres vivos que no conozco. No se parece a ningún ser vivo que yo conozca. Y me fui. Pero en el camino me quedé pensando, si la señora tuviera razón, ¿cómo puedo hacer yo para averiguar si esto es o no es un ser vivo? Y fíjense cómo ahí la pregunta abre al pensamiento, a la exploración, al debate, al trabajo en grupo, a la investigación. No se contesta de memoria con el nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Qué podemos hacer para responder esa pregunta? Y se lo haría a ustedes si no fueran 4.000. Pero, por ejemplo, podemos decir, bueno, si los seres vivos tienen cierta lista de características que las recuperamos de algún lado, ¿cómo hacer para saber si la levadura las cumple o no? Por ejemplo, si los seres vivos se reproducen, ¿cómo hacemos para saber si la levadura se reproduce o no? Bueno, podemos poner un pan con la mitad de levadura y la otra mitad no, y esperar unos días a ver si aparece del otro lado. Si es un ser vivo, como bien decía la señora, se me puede morir. ¿Cómo hago para matar a la levadura, no? Y ahí aparecen siempre ideas muy creativas de los alumnos. La puedo poner a hervir y probar si ahora se sigue reproduciendo o no. Le puedo dar de comer y ver si hace burbujitas, etcétera, etcétera. Lo interesante de este tipo de casos, de problemas para pensar, es que abren la puerta a la indagación y también al trabajo con otras habilidades de pensamiento. Ya ese conocimiento se profundiza, se vuelve memorable, pero al mismo tiempo estamos trabajando estas otras habilidades para la vida que nos importan tanto. Segundo problema, matemática. Les leo una consigna. Esta es una evaluación y la traje a propósito para hablar de cómo también esto tiene que estar presente en cómo evaluamos. Es una prueba de matemática de 6º grado de primaria y dice así: nosotros somos 4 amigos, perdón, no veo bien, voy a tener que mirar cerca, que nos juntamos todos los jueves a comer pizza y mirar duelos de magia por la tele. Como tenemos poderes mágicos, no importa la cantidad que pidamos de pizzas, siempre logramos comer todos lo mismo y no nos sobra nada. El otro día pedimos 34 pizzas y dijimos, magicum repartum, y listo. Todos comimos lo mismo y no dejamos ni una amiguita. Esta es la segunda parte de la prueba y miren lo que dice. Dice, misión 4. Explican muy claramente a estos amigos por qué lo que hicieron no fue magia, sino una división. Además, aclararles bien cuánto comió cada uno y argumenta cómo repartir el resto. ¿Cuál sería la pregunta fáctica, el problema pelado de este caso? Que yo digo que es un problema para pensar. Sería algo así como, bueno, el más pelado sería 34 dividido 4, ¿no? La cuenta, hacer la cuenta. Uno más cerquita sería, tengo 34 amigos, perdón, tengo 34 pizzas y 4 amigos. ¿Cuántas come cada uno? ¿Cuál es la diferencia entre esa formulación y esta? ¿Por qué yo digo que es una pregunta para pensar? Por varias cosas que seguro se estén dando cuenta ahora. Primero porque hay cierto misterio, porque hay un caso situado, porque hay algo que dan ganas de resolver, porque los chicos están en el lugar de expertos que tienen que aconsejar a magos en este caso y cómo resolverlo y por qué no tienen razón. Pareciera maquillaje, ¿no? Pareciera, bueno, pongo unos dibujitos, pero tiene que ver con crear la motivación por aprender, porque encender la chispa, por encender el deseo. Sin deseo no hay aprendizaje profundo posible. Y a veces podemos encender el deseo con cosas bien chiquitas. Por ejemplo, fíjense cómo pone el nombre del ejercicio la maestra. En vez de ejercicio 4, ¿qué dice? Misión 4. Pareciera una pavada, es una palabra, pero habla de cómo la maestra está planteando ese desafío. Y no alcanza con hacer la cuenta. Hay que argumentar. Nosotros hacemos siempre evaluaciones en todo el país, en distintas provincias, para ver cómo están los chicos. Y cuando hacemos evaluaciones de matemática, muchas veces los chicos nos preguntan, ¿de qué es este ejercicio? ¿Es de más? ¿Es de menos? ¿Es de por o es de dividir? Y cuando uno les dice, bueno, es de dividir, lo resuelven. Lo que no entienden es de qué es el problema, que es lo que queremos que comprendan. Miren la respuesta de una alumna. Dice así, misión 4. Otra hoja, ¿no? Y la dibuja. Piensen esto. Va a ser siempre lo mismo, porque no importa qué división, olvide la ortografía, hagan, esa en otra charla, al resto siempre lo podés dividir. Por ejemplo, 34 dividido 4 me da 8, me sobran 2. Las pizzas que sobran las dibujo, las divido entre las porciones. Y es una división porque a las pizzas siempre las reparten entre ustedes. Y repartir es dividir.
Y cuando uno propone problemas para pensar, casos, desafíos, esto de la integración de las áreas, de la lengua con las matemáticas, empieza a fluir, empieza a ser parte de lo obvio, de cómo trabajamos. Y quiero terminar con algo chiquito, y es que después de todo esto, después de estas preguntas para pensar, una vez que elegí bien y formulo el trabajo como un desafío, necesito tiempo para parar la pelota y reflexionar sobre qué aprendí, qué sé ahora que no sabía antes, qué todavía me resulta confuso, tomar las riendas de mi propio proceso como aprendiz. Y a veces hay estrategias, pareciera como muy abstracto esto que estoy diciendo, pero se puede aterrizar con estrategias bien, bien chiquititas y concretas. Esta es de mis favoritas, la escalera de la metacognición. Termino una actividad o una unidad, paro la pelota y que los chicos propongan. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirvió? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Si yo no me tomo el tiempo con los chicos para que ellos puedan pensar cuál es la conexión de esto, la relevancia en otros ámbitos de la vida, no va a suceder por arte de magia. Y algo interesante de estas estrategias bien chiquitas es que vale la pena que se vuelvan una rutina, algo que no hago una vez, sino algo que sucede en mi clase todo el tiempo. Otra muy sencilla es la estrategia de tarjetas de salida, que son actividades bien chiquitas que hago al final de incluso clases masivas. En una época yo daba clases a 100 personas en teóricas de la universidad y al final hacíamos siempre una tarjeta de salida, como por ejemplo, algo de lo que me di cuenta en esta clase, algo en lo que cambié de idea, una idea clara que me llevo, una duda, ¿no? Yo les tiraría a ustedes ahora la consigna para que se la vayan pensando de qué se dieron cuenta en todo este día o en esta charla que tuvimos recién. Y quiero cerrar volviendo al principio, imaginándonos a esos niños y niñas y adolescentes cuando sean grandes y pensando en cómo nos gustaría que fueran. Y ojalá se vayan de este rato y de todo este día con muchas ganas, mucha urgencia, mucha inspiración de empezar a recorrer ese futuro. Muchas gracias.